Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es, soy el doctor Huber Fausto Villena Suárez. Soy cardiólogo clínico, trabajo en el Hospital María Auxiliadora. En esta oportunidad se me ha asignado dictar endocarditis infecciosa. Posteriormente vamos a ver también síncope, muerte súbita cardíaca y algo de RCP. Tenemos hora y media y trataremos de avanzar un poco más rápido porque estos temas son bastante extensos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, evidentemente levantan la mano y vamos a aclarar dudas. ¿Está bien? Perfecto. No hay necesidad que estén copiando porque al final yo les voy a dar la presentación del PowerPoint para que ustedes lo puedan tener y también revisar en casa. Les voy a dar también una revisión en PDF sobre los temas que se van a tocar. ¿Está bien? Bueno, el tema a tocar es endocarditis infecciosa, ¿sí? Bueno, siempre como incluso algunos de sus compañeros están rotando conmigo en el hospital, es importante siempre hacer un recordatorio de la anatomía cardíaca, ¿no? Importante saber que es un órgano muscular fibroso, como lo pueden ver, está ubicado en el mediastino anterior, tiene una base, generalmente tiene una forma piramidal con una base hacia arriba y una punta hacia adelante, ¿ok? Y un poco inclinado hacia la izquierda, como ustedes pueden ver, ¿sí? Como pueden ver, es una capa, tiene músculo y tiene una capa fibrosa que va a rodear justamente la parte endocárdica y la parte epicárdica, ¿no? Entonces, siendo mucho más detallados el endocardio, entonces va a ser la túnica interna del corazón, como podemos ver. Es una membrana delgada, va a ser lisa, va a ser adherente, y generalmente va a recubrir justamente la superficie interna de tanto los atrios o las aurículas y los ventrículos. Y esta van a tener, es muy importante porque también va a tener una continuidad con la túnica íntima de los vasos sanguíneos, en este caso el tronco pulmonar y la aorta, ¿no? Como podrán recordar por la anatomía. Las valvas auriculoventriculares van a estar constituidas por un repliegue justamente de este endocardio. Va a estar justamente ese repliegue sobre una lámina fibrosa central que va a emanar justamente de un anillo fibroso correspondiente, en este caso el que corresponde al anillo mitral o al anillo tricuspidio, ¿no? Y a nivel de las válvulas semilunares va a ser bastante parecido, ¿no? Como podemos ver ahí, evidentemente, pues, el endocardio es toda esta capa y va a tener justamente un conglomerado de esa misma capa a nivel de las valvas. Como podemos observar, justamente cubriendo toda esta parte interna del corazón, ¿sí? Esta es una figura justamente del anillo, esta es la válvula aórtica. Como podemos ver, el anillo mitral, el anillo aórtico, y sobre esta justamente se repliega toda esta capa fibrosa endocárdica, ¿sí? Esto es importante porque vamos a verlo justamente en la fisiopatología, ¿sí? Entonces, ¿qué es endocarditis? Para ustedes, a ver, levanten la mano alguno de ustedes, ¿qué sería endocarditis? A ver, terminología itis. Es una inflamación, ¿cierto? Inflamación de esta capa que estamos viendo por la anatomía. ¿Ok? Entonces, como tal, es una inflamación, va a ser una infección entonces de la superficie endocárdica del corazón, sobre todo el endotelio cardíaco. Va a incluir justamente a las válvulas cardíacas y de ahí justamente a tomar en cuenta para el diagnóstico, ¿no? Porque vamos a ver posteriormente cómo es el diagnóstico por imagen. Pueden determinar justamente daño tisular extenso, es decir, si hay una infección no solamente va a ir a la parte valvular, sino puede también afectar a la capa miocárdica y a la capa pericárdica, lo que significaría pues un cuadro clínico mucho más, por decir, fatal incluso para el paciente, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, la mortalidad de esta infección va del 20 al 25%, incluso con pacientes que están con tratamiento adecuado, ¿ok? Y en pacientes donde no se reconoce esta patología y no se maneja de manera adecuada, la mortalidad es bastante alta, incluso puede llegar a un 100%. De ahí la importancia de hacer un adecuado diagnóstico y salvar vidas, ¿no?
como podemos ver en la siguiente lámina, esta es ya la patología. Un paciente que murió evidentemente de endocarditis. Como podemos ver, se ve una superficie bastante lisa, brillosa por la inflamación, y podemos ver justamente el aparato valvular con vegetaciones, ¿ok? Y también afectación de la capa miocárdica, como habíamos dicho. Hay afectación, hay una inflamación del miocardio. El endocardio, evidentemente, como les mencioné, está brilloso, está liso, y afectación de todo el aparato valvular. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo es que va a ocurrir esta enfermedad? Entonces vamos a revisar un poco la patogenia. Evidentemente tiene que haber condicionantes, ¿ok? Uno, la primera condicionante es que tiene que existir una lesión justamente de la superficie endocárdica, lo que habíamos visto en anatomía. Y cuando hay una lesión, posteriormente va a haber la aparición de un trombo plaquetario, justamente en el sitio de lesión, ¿ok? Y estos dos justamente lo que van a hacer es favorecer un ambiente para que ocurra una lesión. ¿Acá? Posteriormente, tiene que haber ingreso de un agente causal, por circulación, evidentemente por sangre, ¿no? Tiene que haber un agente causal infeccioso en su mayoría, y tiene que haber adhesión del agente causal a esta lesión de la superficie. Y esto va a condicionar que se permita la implantación del organismo a esta superficie endocárdica. Esas son las 4 condicionantes para que ocurra una endocarditis, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Una pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Nada. Muy bien. Entonces, si vemos desde el punto de vista normal, el endotelio es resistente justamente a todos los gérmenes que puedan circular, ¿sí? Pero van a haber algunas causas que van a lesionar, como habíamos visto en la patogenia, al endotelio. ¿Y cuáles son justamente estas causas que generan lesión? A la cabeza, las turbulencias, ¿ok? ¿Y dónde es que se ocurren turbulencias? ¿Dónde es que van a ocurrir turbulencias? Justamente en lesiones valvulares adquiridas, como una calcificación, una lesión mitral, una estenosis mitral, puede ser una estenosis aórtica, cardiopatías congénitas, por ejemplo, podemos tener una aorta bicúspide, podemos tener alguna comunicación o shunts que generen justamente estas turbulencias, como el CIB, ¿okay? El CIA, pueden haber ductus arterioso persistente, ¿okay? También algunas obstrucciones del tracto de salida, sobre todo tracto de salida del ventrículo izquierdo, como las miocardiopatías hipertróficas, sobre todo las asimétricas. Entonces, esto lo que va a generar es un cambio de flujo. Por la gradiente de presiones que se genera, va a generar turbulencia, y estas turbulencias van a generar justamente lesiones del endocardio. Y cuando se lesiona el endocardio, como habíamos visto en la patogenia, ¿qué va a generar? Que si hay algún microorganismo circulando en sangre, se va a adherir. Y es así como ocurre generalmente la lesión. ¿Ok? Pero también puede ocurrir de que en el sistema circulatorio podemos tener materiales extraños. Por ejemplo, catéteros venosos. Es frecuente en pacientes, por ejemplo, que tienen diálisis, ¿no? Actualmente hay mucha incidencia de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y se están dializando. Entonces, hay un cuerpo extraño, evidentemente, hacia el corazón, y eso también va a favorecer apariciones de flujos y, evidentemente, ingreso de microorganismos. A la vez también podemos ver con mayor frecuencia pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas. O lo otro es que pacientes tienen marcapaso, por ejemplo, ¿okay? Por una enfermedad de bloqueo auriculoventricular o una enfermedad de nodo. Entonces, estos cuerpos extraños también van a favorecer a que ocurran lesiones a nivel endotelial. ¿Estamos? Pues pueden aparecer lesiones también en algunas enfermedades, sobre todo las colagenopatías, ¿okay? Lupus, ¿okay? O otros pacientes, por ejemplo, que usan drogas endovenosas. Muy frecuente también la aparición de endocarditis infecciosa en este grupo de pacientes.
Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Justamente al haber una lesión, va a haber un depósito de trombos asépticos justamente a nivel valvar. Justamente en ese lugar es donde aparece la mayor cantidad de turbulencias. Entonces ahí va a ocurrir justamente adherencia plaquetaria y posterior depósito de fibrina, lo cual va a favorecer en sí la adhesión de las bacterias. Estos depósitos de trombos pueden ser únicas, pero en su mayoría son múltiples, como estamos viendo, ¿no? Y siempre se van a dar sobre la línea de cierre de las valvas. Nuevamente repito, ¿por qué ese nivel? Porque a ese nivel es donde ocurre mayor cantidad de turbulencia, ¿sí? Y las turbulencias lo que van a generar es mayor cantidad de lesión. Entonces, al haber mayor cantidad de lesión, ese nivel lo que va a generar es adhesión de microorganismos. Por eso es que es muy frecuente, ya vamos a ver más adelante, para el diagnóstico de la endocarditis es importante incluso ver vegetaciones a nivel de las válvulas, ¿no? Y si las válvulas se dañan, como hemos visto o recordarán por ciclo cardíaco, ¿qué cosa se va a comprometer? ¿Qué se compromete cuando las válvulas cardíacas están dañadas? A ver, eso lo hemos visto con el grupo. ¿Dónde está mi grupo del hospital? Eso lo hemos visto en ciclo cardíaco. Mira, eso sí hemos repetido varias veces, ¿eh? ¿Qué es lo que se compromete? Si las válvulas están dañadas, insuficiencia. ¿Y la insuficiencia qué genera? Cambios hemodinámicos. Por eso que estos pacientes a veces es tan aparatoso la enfermedad que puede llevar a una falla cardíaca aguda y el paciente fallece. Por eso es la importancia de hacer un buen diagnóstico en este grupo de pacientes, ¿sí? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Perfecto. Entonces, pero también van a haber determinantes, como habíamos observado, de que los microorganismos estén en la circulación, ¿cierto? Y principalmente, ¿cómo pueden entrar estos microorganismos? Por traumatismos, sobre todo en la superficie de la piel o las mucosas, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, que se hacen curaciones dentales, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de ingreso. Pacientes que usan drogas intravenosas generan lesión en piel y de esa manera lo que hacen es que el microorganismo entre a circulación, ¿sí? Pero también tiene que ver la sobrevivencia de estos microorganismos en la circulación. Entonces hay un grupo de microorganismos que evidentemente son más resistentes, como los gérmenes gram positivos, porque justamente tienen resistencia al complemento y tienen capacidad justamente de adherirse a toda esta red de fibrina y plaquetas. Y una vez adheridas a la red de fibrina y plaquetas, incluso los anticuerpos no pueden atacarlos. Es como que un factor de protección que tiene, ¿no? Al estar ya dentro de la red de fibrina. Algunas especies de streptococos van a producir dextrano, que es una sustancia que tiene justamente mayor capacidad de adhesión a ese trombo que estamos mencionando, ¿sí? Y la otra, como debemos recalcar básicamente, es la adherencia de esta bacteria al endocardio, ¿no? Ahora, agentes causales. Bueno, a la cabeza los streptococos, ¿no? Generalmente van a tener una presentación subaguda. Los síntomas de infección pueden aparecer de semanas, pueden persistir hasta meses. Van a tener fiebre leve, menores a 38 grados, 37,2, 37,5. Va a haber diaforesis, sobre todo en la noche, o sudoración nocturna. Pacientes van a tener fatiga. ¿Por qué? ¿Por qué la fatiga? Por lo que hemos mencionado. ¿Por qué? Si está inflamado el endocardio, se inflama también la parte muscular. Por lo tanto, la función de bomba se ve alterada. Se ve alterada, y al verse alterada el gasto cardíaco, el volumen sistólico, ¿cómo va a estar? Disminuida. Y si uno hace una actividad física moderada, ¿qué va a sentir el paciente? Fatiga. ¿Sí? Siempre la fisiopatología, ¿ok?
Entonces, estos microorganismos se van a encontrar normalmente en la boca de las personas, como los Streptococcus milleri, los salívaros, los mutans, los Anis oralis. Hay un grupo de Streptococcus, pues justamente los del grupo Viridans, son los que van a causar endocarditis infecciosa, sobre todo en países desarrollados, pero a la vez en países en grupo de desarrollo, ¿no? Y los estreptococos betamolíticos van a causar un cuadro mucho más agudo, mucho más aparatoso, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por el grado de virulencia que tiene este grupo de estreptococos. El otro gran grupo que genera endocarditis infecciosa son los estafilococos, ¿ok? Vamos a tener a la cabeza el Staphylococcus aureus, sobre todo en válvulas nativas como en válvulas protésicas, ¿ok? Generalmente causan toxicidad sistémica y generan un cuadro bastante severo, es bastante agudo. En pacientes que usan drogas intravenosas, sobre todo afecta la parte derecha. ¿Por qué afecta la parte derecha y no la izquierda? A ver, se están durmiendo, ya sé que han almorzado hace poquito, pero ¿por qué afecta más cavidades derechas que izquierdas? Por la administración de las drogas. No. La administración de las drogas. ¿Cómo? La forma de administración de las drogas. Claro, o sea, si te estás administrando una droga por vena, ¿a dónde va a llegar primero? La aurícula En cavidades derechas. ¿Sí? Ok. El otro grupo son los Staphylococcus epidermidis, que causan también bacteriemia. Hay otras formas más agresivas, sobre todo las anteriores. El otro grupo son los enterococos, sobre todo los enterococos fecalis. Estos van a estar más asociados sobre todo a alteraciones del aparato genitourinario, ¿no? Y van a haber también un grupo de microorganismos del grupo HASEC, ¿ok? Vamos a tener los Haemophilus, el Carriobacterium, y generalmente hacen una infección más subaguda, ¿no? Y generalmente se presentan con infecciones en vías respiratorias altas, como lo estamos poniendo en la presentación. Van a haber otro grupo de bacilos aerobios gram negativos, como las Escherichia coli, los Klebsiella, los Enterobacter, Pseudomonas, y va a haber un grupo muy importante, sobre todo los hongos, ¿ok? Muchas veces uno de los criterios que vamos a mencionar para endocarditis es hallar el agente causal por hemocultivos, ¿cierto? ¿Ok? Y hay muchas veces que el hemocultivo sale negativo. ¿Y a qué se debe? Sobre todo, este grupo es el más frecuente, los hongos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes sospechen por clínica una endocarditis y no puedan determinar por hemocultivo el agente causal, hay que pensar en hongos. ¿Sí? Esta es una tabla que justamente lo saqué de la Sociedad Europea de Cardiología, está presentada en la Sociedad Española. Sí, ¿escuchan todos? ¿Están escuchando todos? ¿Es claro? Gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a ver más o menos la frecuencia, la incidencia por agente causal. Como podemos ver, en el grupo de los estafilococos vamos a tener al estafilococo áureo, ¿ok? Con bastante frecuencia, casi el 31.6%, bastante alto. Y tenemos en el grupo de los estreptococos al Streptococcus viridans, ¿no? Y seguido por los enterococos, un 18% y 10.6% de incidencia, ¿ok? Como les había mencionado, también hay endocarditis con cultivos negativos, ¿ok? Y es bastante alto, casi un 9.4%. Y justamente en este tipo de pacientes hay que pensar que probablemente hay una infección por hongos, ¿ok? Sobre todo los de grupo albicans. Ahora, la clasificación, va a haber 3 clasificaciones que son de utilidad clínica, como lo estamos mencionando ahí. Por evolución clínica va a haber una clasificación que es endocarditis aguda. La presentación, como había mencionado, es bastante fulminante. Generalmente son microorganismos de gran virulencia, como el Staphylococcus aureus, como habíamos mencionado. Va a haber una presentación subaguda, que el cuadro es un poco más insidioso, no es tan aparatoso, va a haber aparición de fiebre no tan alta,
y evidentemente los microorganismos son menos virulentos, ¿no? Se puede clasificar también por el sustrato del hospedero, sobre todo si la infección es sobre una válvula cardíaca nativa o sobre si es una válvula cardíaca protésica, o es una endocarditis, sobre todo en pacientes que son consumidores de drogas endovenosas, ¿no? Es un tipo de clasificación también que podemos darle. Y el tercer tipo de clasificación netamente es el apellido del agente causal. Evidentemente esto tiene que ser diagnosticado por hemocultivo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo ya como antecedente pues toda la fisiopatología, la forma de presentación, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente va a estar acorde a una asociación en todo este síndrome infeccioso y la afección endocárdica reciente, ¿no? Y este síndrome infeccioso pues va a estar caracterizado por, ¿qué creen? A ver. Fiebre, ¿qué más? Paciente viene con malestar general. Fatiga. ¿Qué más puede tener? Fatiga. Fatiga. ¿Qué más? Sudoración, pirosis. ¿Qué más? Signos de falla. Puede venir con congestión pulmonar. ¿Qué más? Si ocultan, ¿qué pueden encontrar en el paciente? Eso es importantísimo. Soplos de nueva aparición, ¿sí? Paciente que hace un mes lo viste y no tiene ningún tipo de soplo, y en esta ocasión tiene un nuevo soplo, ¿sí? Si hay soplo y signos de falla cardíaca, puede haber presencia de tercer ruido, ¿sí? Dentro de los ruidos agregados. ¿Qué más podemos encontrar? Si hay signos de congestión, ingurgitación yugular, hay crepitantes, si hay ya una falla cardíaca izquierda, ¿ok? ¿Qué más puede aparecer en el paciente? Disnea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más puede aparecer? Signos de hipoperfusión, ¿no? El paciente puede estar oligúrico, incluso puede tener edema si hay una falla renal, ¿ok? Con congestión. ¿Qué más puede haber? ¿Hay trastorno de sensorio o no? Claro, si hay hipoperfusión cerebral va a generar trastorno de sensorio, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene muchas evidencias, evidentemente, a tomar en cuenta en el examen físico, ¿no? Por eso es que el examen físico tiene que ser muy detallado en estos pacientes, ¿ok? Y hay que ver los factores de riesgo también, ¿ok? Paciente, hay que ver la edad, si usa drogas, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene cardiopatía congénita, ¿ok? Si ha tenido alguna lesión dental reciente, alguna curación dental reciente, si el paciente es portador de prótesis valvular, si el paciente es portador de marcapaso, si el paciente ha estado hospitalizado y ha tenido un catéter venoso, si el paciente es un paciente con enfermedad renal y hace hemodiálisis, ¿cierto? O sea, hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, para el diagnóstico vamos a basarnos en estos criterios clínicos y hallazgos imagenológicos. Hay que ver en imagen, hay que evidenciar, como habíamos dicho en la fisiopatología. ¿Qué cosas van a aparecer a nivel de las válvulas? Vegetaciones, y hay que demostrar eso, ¿sí? Porque eso está dentro de los criterios de diagnóstico. Y el otro criterio, evidentemente, son los biológicos, ¿no? Hay que diagnosticar mediante un cultivo, ¿ok? Entonces, clínica, imagen y criterio biológico, ¿sí? O microbiológico. Entonces, las manifestaciones clínicas, como les había mencionado, son de naturaleza diversa, van a ser variables y van a depender justamente del agente causal, y depende de la virulencia del agente causal. Si es un estreptococo beta hemolítico, ¿cómo será la aparición del cuadro? ¿Será aparatoso, será subagudo? Es aparatoso, ¿no? ¿Sí? Si es un Staphylococcus aureus, ¿cómo será? Si es un estreptococo del grupo viridans, ¿cómo será? Más subclínico, ¿cierto?
más prolongado, porque la virulencia no es tanta como el resto de los agentes causales que estamos mencionando. ¿Ok? Y también va a depender, como dice el slide, si hay cardiopatía existente. ¿Ok? Esto es importante. Por ejemplo, ¿qué ocurre en un CIB? ¿Qué ocurre en un CIB? ¿Por qué el CIB, un paciente con una comunicación interventricular, es más propenso a tener endocarditis? Lo dijimos en la fisiopatología. ¿Por qué? ¿Qué genera eso? Turbulencias. ¿Y las turbulencias qué generan? Lesiones. Y donde hay lesiones hay formación de fibrina, ¿cierto? Y donde hay fibrina y si hay un grupo, un microorganismo circulando que va a generar una infección. Por eso es que las cardiopatías congénitas tienen que ver mucho en la fisiopatología de la endocarditis infecciosa, por la generación de turbulencias y son propensos a generar lesión endocárdica, de la capita que hemos mencionado al principio. ¿Sí? Entonces, hay manifestaciones donde la presentación aguda es explosiva, va a ser muy progresiva. En este caso, el 90% de los pacientes presentan fiebre, van a tener escalofríos, astenia y una debilidad marcada, signos de falla cardíaca en este tipo de pacientes, por lo que hemos mencionado. Y la presentación subaguda, evidentemente, tiene manifestaciones menos impresionantes. Hay febrícula, hay fatiga, anorexia, debilidad, hay dolores musculares, hay sudoración nocturna, manifestaciones poco específicas de endocarditis infecciosa y pueden confundirse. O sea, hay pacientes que podrían confundir. El paciente puede ir con fiebre y uno decir, bueno, lo que tú tienes es un resfriado y lo mandan para casa. ¿Sí? Por eso es que es importante hacer un buen examen físico, ver si hay un soplo de nueva aparición, los antecedentes, hacer la pregunta de si hay lesiones, si usa drogas. Eso es importantísimo porque como la manifestación no es muy impresionante, uno puede confundirse y decir, pues tienes una gripe y lo mandas para casa y el paciente pasa una semana o 2 semanas y viene fallecido, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos? Bueno, veo que me están entendiendo todos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Los soplos cardíacos que habíamos mencionado se presentan hasta en el 85% de los pacientes. ¿Ok? El 25% de estos pacientes pueden sufrir complicaciones embólicas en el momento del diagnóstico. Entonces, habíamos dicho que hay una lesión, hay fibrina, sobre la fibrina hay ¿qué cosa? Microorganismos, está infectando y eso está generando pues toda la cascada inflamatoria, se genera pus y eso puede desprenderse y puede generar un émbolo. ¿A qué aparato sobre todo? Cerebro, ¿qué más? Riñón, ¿qué más? Retina, ¿qué más? ¿Sí? A nivel vascular periférico. Y justamente cuando uno revisa los criterios de Duke que vamos a ver, una de las manifestaciones son estos émbolos. Las manchas de Roth, las lesiones Genoway. ¿Ok? Ahora, en países subdesarrollados se pueden ver signos clásicos de la forma subaguda. Evidentemente, las infecciones son mucho más prolongadas en nuestros países, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿en qué países hay más uso de droga? Generalmente en los países desarrollados. En nuestro país lo hay, pero si uno se va a Sierra, por ejemplo, es muy poco probable que una endocarditis sea por uso de drogas endovenosas, ¿no? Será más por infecciones dentales, caries dental, pues evidentemente muchos niños lo tienen. ¿Ok? Y estos fenómenos vasculares que habíamos mencionado se deben justamente a esas complicaciones embólicas, ¿no? Como habíamos mencionado, las hemorragias en astilla, las manchas de Roth, la glomerulonefritis, émbolos cerebrales, pulmonares, a nivel del vaso también, ¿ok? Y generalmente se va a dar en el 30% de los pacientes. Bueno, aquí hay algunos slides justamente, podemos ver acá. Estos son las manchas de Roth, ¿no? Son hemorragias a nivel de retina ocular, ¿ok? Las lesiones de Janeway, sobre todo se ve en plantas a nivel de palmas, ¿ok?
Los nódulos de Osler generalmente son por inmunocomplejos, evidentemente hay toda una cascada de activación inmunológica y van a generar esas nodulaciones. Bueno, la otra parte para el diagnóstico es hablar de exámenes de laboratorio, ¿no? Ahora, van a ser muy poco específicos para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, pero ¿para qué nos van a servir los exámenes de laboratorio? Sobre todo para la estratificación de riesgo. Para eso nos sirve el laboratorio, pero no nos sirve para decir esto es una endocarditis infecciosa. Acuérdense que para el diagnóstico teníamos que tener ¿qué? Manifestaciones clínicas, imagen y la microbiológica o la microbiológica. En este caso es el aislamiento. ¿Okay? Pero los exámenes de laboratorio de rutina nos sirven para la estratificación de riesgo, y la estratificación es importante porque acorde a eso los médicos vamos a ser invasivos en el tratamiento o tratar pues el paciente de una manera en un nivel de quizás no de cuidados intensivos, ¿no? Hay pacientes que vienen con un riesgo muy alto que requieren quizás intubación, van a necesitar ventilación mecánica, van a necesitar algún tipo de quizás cirugía para de cierta manera mejorar el patrón hemodinámico si la válvula está muy dañada. Entonces para esas cosas nos sirven el riesgo. Si es un paciente por ejemplo que viene con una alteración renal, la creatinina empieza a elevar más de 3, más de 4 y el lactato está pues por 5, 6, 7, 8, hay una acidosis metabólica, ese paciente requiere pues intervención rápida, ¿cierto? Para eso nos sirven los exámenes de laboratorio, para estratificar bien el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Puede haber leucocitosis, leucopenia, van a haber desviación izquierda, proteína C reactiva pues alterada, algunos marcadores infecciosos como la procalcitonina van a estar bastante elevados. Vamos a ver también que marcadores de daño a órganos dianas, como habíamos visto, ¿okay? El BCG, marcadores de la disfunción de órganos dianas como el lactato que se eleva, aumento de bilirrubina, trombocitopenia, cambios de la concentración sérica de creatinina si hay una hipoperfusión renal que va a generar alteración de riñón. Y son marcadores, ¿sí? Y bueno, actualmente ya existen incluso calculadores de riesgo como el SOFA, antes de eso está el Quick SOFA, que es el SOFA rápido, ¿okay? Y también está pues el Euroscore 2 para ver riesgo operatorio en estos pacientes, ¿no? Y la otra parte son las técnicas de imagen. Como podemos ver, el gol estándar para imagen es la ecocardiografía transtorácica, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar en la ecografía transtorácica? Vamos a buscar vegetaciones, si hay aparición de abscesos o pseudoaneurismas, hay dehiscencia de una prótesis valvular. ¿Saben qué es una dehiscencia? Es como que se ha descosido la válvula protésica. Entonces hay fugas por esa zona, eso se llama una dehiscencia, ¿sí? La sensibilidad de esta prueba es aproximadamente 70% en válvulas nativas y un 50% para válvulas protésicas, es decir, no nos acercamos ni al 90%, ¿sí? Por eso es que si vemos un paciente que tiene toda la sospecha clínica de endocarditis infecciosa, le hacemos una ecocardiografía transtorácica, no definimos la endocarditis, ¿qué podemos hacer en este paciente? Una ecocardiografía transesofágica, que es como hacer una endoscopía. Se le pone una sonda al paciente, vía esofágica, incluso se puede llegar hasta el estómago. Por la proximidad, la imagen va a tener mucha mejor resolución, por lo tanto se van a ver mejor estas pequeñas lesiones, ¿sí? Entonces la sensibilidad aumenta hasta un 95% en válvulas nativas, y en válvulas protésicas la sensibilidad aumenta hasta el 92%, ¿sí? Otras técnicas de imagen podemos tener como la tomografía, la resonancia magnética. Generalmente estas pruebas se usan para ver complicaciones. Ejemplo, que tenga un émbolo a nivel cerebral, ¿ok? Evidentemente vamos a necesitar una tomografía, ¿ok? Pero el gol estándar sigue siendo la ecocardiografía. Y por ende, la tercera parte que habíamos mencionado es el diagnóstico microbiológico, ¿no? Entonces, vamos a tener endocarditis infecciosa con hemocultivos positivos, ¿ok? ¿Cómo se deben de hacer las muestras? Se deben tomar al menos 3 muestras
las cuales deben de tener 10 milímetros más o menos de cantidad. ¿Y cómo, de dónde se debe tomar estas muestras? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tiene que ser de vena periférica, porque muchas veces se toma de vena central y puede estar contaminada. Entonces hay que tomarlo de venas periféricas. Y deben de tener al menos 30 minutos entre una toma y otra. La diferencia de una toma y otra debe ser al menos de 30 minutos. ¿Sí? Entonces, hay que cultivar evidentemente en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Se debe tomar muestras sobre todo de vena periférica. Hay que tratar de evitar el catéter venoso central por el riesgo de sobreinfección, ¿no?, en el dispositivo. Ahora, en el caso de que tengamos un cuadro aparatoso de endocarditis infecciosa, hay fiebre, esto no debe ser motivo justamente para detener el retraso o retrasar la muestra, ¿no? Ahora, siempre lo que se recomienda es tomar muestra de sangre antes de implementar un tratamiento antibiótico. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda, pero a veces por el apuro no sucede eso en los hospitales. Ahora, todos los hemocultivos son positivos, por lo que un solo hemocultivo debe ser tomado con precaución para el diagnóstico. Es decir, si hay endocarditis infecciosa, evidentemente al menos 2 hemocultivos de las 3 deben de ser positivas. Generalmente las 3 son positivas. Pero si de las 3 muestras nos sale un solo hemocultivo positivo, hay que tener mucha precaución. Hay que tratar de asociar a la clínica, los antecedentes y hacer un buen diagnóstico, ¿sí? ¿Qué podría pasar si solo uno es positivo y el resto es negativo? ¿Qué podría estar pasando? Por eso hay que tener bastante precaución. ¿Qué podría pasar? Que esté contaminado, ¿sí? Eso es lo que podría pasar, que esté contaminada la muestra. Bueno, es importante repetir el hemocultivo, sobre todo de entre las 48 y 72 horas, para verificar la efectividad del tratamiento. Eso es importantísimo, porque muchas veces, ¿qué pasa en los hospitales? Le toman la muestra y pues el paciente está una semana con tratamiento y no se ha vuelto a hacer hemocultivo, entonces no sabemos si el tratamiento es efectivo o no, y el cuadro clínico muchas veces pues el paciente no tiene mejoría, sigue en las mismas condiciones, y uno dice será hongo y le agregan medicamentos para los hongos. Al final, ¿qué daña con los medicamentos? Generan ototoxicidad, nefrotoxicidad, daño hepático. Por eso es que es importante hacer un buen cultivo, ¿sí? ¿Todos están siguiéndome hasta ahí? Bueno, veo mucha siesta. A ver, chicos, despiértense. Vamos, arriba. ¿Cómo vas ahí? ¿Están entendiendo? ¿Va bien? ¿Sí? Es importante, mira, estas cosas yo sé. Ustedes son los que tienen que aprender, ¿ah? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Bien? Perfecto. Habíamos dicho que hay un grupo de endocarditis infecciosa con hemocultivo, bueno, estos son con hemocultivo positivo, había dicho, puede ocurrir hasta 31. Este es con hemocultivo negativo. Aquí tengo un error de digitación, es hemocultivo negativo. Puede ocurrir hasta el 31% de los casos, ¿sí? ¿Y a qué puede deberse ese hemocultivo negativo? Hay que cambiarlo acá, vamos a cambiarlo. Generalmente muchas veces estos pacientes ya vienen recibiendo, o sea, tratamiento antibiótico. El paciente tiene fiebre y que a veces en atención primaria de salud, ¿qué hace el médico? Indica tratamiento antibiótico, ¿cierto? Pero también puede ser porque está causado por hongos o algunas bacterias que requieran cultivos bastante exigentes, ¿no? Como el Coxiella burnetii, la Bartonella, el Aspergillus, los Mycoplasma pneumoniae, las Brucelas, las Legionella, sobre todo, requieren de un cultivo bastante exigente, y evidentemente si tenemos que hacer un cultivo con laboratorios evidentemente que no tienen los insumos suficientes, va a ocurrir que esto salga negativo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto.
Bueno, entonces teniendo todo el cuadro clínico, la fisiopatología, la forma de presentación, hay unos criterios para hacer el diagnóstico, ¿ok? Y en 2010 justamente pues se lanzan los criterios de DUI modificados, que en este caso en 2015 la Sociedad Española de Cardiología pues lo lanza en una revista, ¿no? Entonces van a haber criterios mayores. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa, ¿sí? Como habíamos dicho, estos tenemos que ver microorganismos típicos que sean compatibles con endocarditis infecciosa. Al menos tienen que haber 2 hemocultivos separados. Habíamos dicho que en el diagnóstico se toman 3. Uno solo hay que tomarlo con pinza, ¿cierto? Pero como criterio mayor lo que te exige es que al menos 2 hemocultivos sean positivos, ¿sí? Vamos a ver. El otro criterio mayor es pruebas de imágenes positivas, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 criterios mayores: hemocultivo positivo e imagen, exacto, positiva, que justamente se tenía que haber visto vegetaciones, abscesos, fístulas, perforaciones valvulares, aneurismas, dehiscencia parcial, sobre todo, o nueva dehiscencia de la nueva, o sea, de la válvula protésica, ¿ok? O también que haya lesiones perivalvulares, ¿no? Esto ya por ecografía evidentemente es un poco improbable, pero se puede hacer por tomografía cardíaca. Así como tenemos criterios mayores, van a haber criterios menores, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios menores? Primero, predisposición como enfermedad cardíaca, y si hay uso de drogas por vía parenteral, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuáles son las predisposiciones cardíacas? Diga, doctora, sin miedo, vamos. Las cardiopatías congénitas, ¿ok? Y el uso de drogas por vía parenteral. O sea, estamos, mira, si se dan cuenta, los criterios de DUC se están basando en ¿qué? En la fisiopatología. Todo está saliendo de ahí, ¿ok? Que el paciente tenga una fiebre definida, temperaturas mayores a 38 grados centígrados, ¿sí? Es un criterio menor. Que haya fenómenos vasculares, ya sabemos de dónde salen los fenómenos vasculares, ¿no? Por embolismo de las mismas lesiones, ¿ok? Que haya fenómenos inmunitarios, como la glomerulonefritis, nódulo de Osler, las manchas de Roth, el factor reumatoideo, y evidentemente que haya hemocultivos positivos que no cumplen un criterio mayor de los que están indicados arriba, pero hay evidencia serológica de infección activa con un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, para decir que es una endocarditis infecciosa definida, si tenemos un criterio patológico por microbiología demostrado, diremos sí o sí es una endocarditis infecciosa, ¿sí? Pero si no tenemos esa evidencia, podemos coger la combinación de criterios mayores con criterios menores. Entonces, si tenemos 2 criterios mayores, es decir, tenemos hemocultivos y tenemos imágenes, ya tenemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿sí? O puede ser un criterio mayor con 3 criterios menores, ¿sí? O que tengan los 5 criterios menores, ¿sí? Eso es endocarditis infecciosa definida. Puede ser probable si solamente cumple un criterio mayor y un criterio menor, ¿sí? O también puede ser probable si solamente cumplen 3 criterios menores. ¿Dónde tú descartas de que no es endocarditis infecciosa? Cuando tienes un otro diagnóstico que es firme, ¿no? Por ejemplo, de una neumonía, por ejemplo,
tienes un diagnóstico contundente de que es neumonía y todo el cuadro clínico se debe a esa neumonía. ¿Ok? Que hay una resolución de los síntomas con tratamiento antibiótico, sobre todo cuando son menores a los 4 días. ¿Sí? Si tú le das antibiótico y al segundo o tercer día el paciente tiene una mejoría, pues es poco probable que sea endocarditis infecciosa. ¿Sí? O haya ausencia de evidencia patológica o en alguna cirugía que se pueda realizar, o necropsia, sobre todo en pacientes que tienen tratamiento igual, menores a 4 días. ¿Sí? Y evidentemente pues los que no cumplen los criterios ya mencionados. Ahí descartamos de que sea una endocarditis infecciosa. ¿Esta parte la tienen clara? ¿Sí? Ok. ¿Puedo seguir? ¿Seguimos? ¿Estamos? Ok. Es un poco pesado, yo sé, y estamos post-pandrial después del almuerzo, yo sé que es sueño, pero sí es importante sobre todo la parte de la fisiopatología. Como siempre les digo a los chicos, el tratamiento incluso lo van a encontrar en apps, los hay. Actualmente las guías están modificándose constantemente. Lo que quiero que se lleven, el mensaje que quiero que lleven de esto es la fisiopatología. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a tener un algoritmo para el diagnóstico, evidentemente, como en todo lugar. Okay. Si sospechamos desde el punto de vista clínico una endocarditis infecciosa, pues vamos a tener nuestros criterios de Duke, ¿no? Bueno, por criterios de Duke dijimos si hay 2 criterios mayores, ¿ok? Un criterio mayor más 3 menores, vamos a tener una endocarditis definitiva, ¿cierto? Y por el otro lado vamos a tener pues el bajo grado de sospecha, ¿no? Pero hay un grupo intermedio en el que tú dices, ¿será? ¿No será? Esa es la que te genera el mayor problema, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es preguntarte, ¿está esta sospecha sobre un paciente que tiene una alteración de válvula nativa o es válvula protésica? Entonces, ¿qué es lo que te voy a definir en estos pacientes? La imagen, como habíamos mencionado. Primero le hacemos una ecografía transtorácica, ¿ok? Si tiene muy buena ventana acústica, puede que la sensibilidad sea muy buena y puedes obtener alguna alteración o vegetación, ¿cierto? Y si en estos pacientes no hay una buena imagen, puedes hacer una ecografía transesofágica, ¿sí? Aumenta la sensibilidad hasta un 95% en válvulas nativas, un 97%, y sobre válvulas protésicas hasta el 95%, ¿sí? Y evidentemente hay que tratar de valorar si hay unas complicaciones embólicas, ¿ok? Y para eso usas tomografía cardíaca. Ese es el algoritmo. Bueno, de ahí viene evidentemente el tratamiento, ¿ok? El tratamiento, como yo les había mencionado, lo puedes encontrar en las guías, existen apps, existen un montón de cosas, ¿sí? Se puede ayudar de todo eso. Se dice que la mortalidad hospitalaria de estos pacientes va a variar desde el 15 hasta el 30%, ¿ok? Y el pronóstico va a depender sobre todo sobre las características del paciente. Imagínense un paciente de 80 años con endocarditis. ¿Cómo creen que va a ser el pronóstico? No es lo mismo un paciente que tiene 40 años, ¿no? ¿Ok? Si es un paciente que tiene cardiopatía congénita asociada, el pronóstico será peor, será mejor. ¿Ok? Si hay presencia o ausencia de complicaciones cardíacas y no cardíacas, si es un paciente que ha hecho un émbolo a nivel cerebral y el glauco está en 8, ¿cómo será el pronóstico? Malo, ¿no? Si es un paciente que ha tenido una glomerulonefritis, una falla renal, ¿okay? Y es un paciente que va a necesitar diálisis, ¿cómo será el pronóstico? Entonces va a depender mucho de esos aspectos, ¿sí? Va a depender también del microorganismo infeccioso. Como hemos dicho, hay microorganismos más virulentos, menos virulentos, ¿sí? Más susceptibles al tratamiento y menos susceptibles al tratamiento. ¿Okay? Y los hallazgos ecocardiográficos. ¿Qué podemos hallar en ecografía? No solamente las vegetaciones o las lesiones que hemos visto en los dibujos que se ha presentado. Puede haber qué cosa, rotura de válvula, ¿sí? Puede generarte alteraciones de la fracción de eyección, alteraciones de la relajación cardíaca, puede llevar a una falla cardíaca.
Entonces, no es lo mismo pues una endocarditis con un paciente que tiene una fracción de eyección de 50% a un paciente que tiene una fracción de eyección de 25%. Entonces, eso también va a generar o te va a alterar el pronóstico de este tipo de pacientes. Entonces, habíamos dicho que tenemos herramientas para estratificar el riesgo y el estratificar el riesgo es importante justamente para mejorar este pronóstico. Si es un paciente que tiene, por decir, una fracción de eyección de 30% y una válvula dañada, lo vas a atender en una cama de cuidados intermedios o cuidados generales, o es un paciente que tiene que ir a UCI, incluso este paciente va a necesitar cirugía de cambio valvular. ¿Sí? Entonces, en el tratamiento se prefiere los bactericidas mejor que los bacteriostáticos. ¿Ok? Es importante siempre la combinación o la sinergia de aminoglucósidos con inhibidores de la pared celular como los beta-lactámicos y los glipopéptidos, ¿no? La endocarditis de válvula protésica debe durar al menos 6 semanas. Ese es el tiempo de tratamiento que vas a tener. Y en endocarditis de válvula nativa es aproximadamente entre 2 y 6 semanas, pero el promedio generalmente es 4 semanas. ¿Sí? ¿Por qué en la válvula protésica es más tiempo que en la válvula nativa? Acuérdense de la fisiopatología. ¿Por qué en la válvula protésica el tratamiento dura más? ¿Por qué en la válvula nativa no? Es un cuerpo extraño. ¿El cuerpo extraño qué genera? Mayor cantidad de inflamación. Por tanto, si hay mayor cantidad de inflamación, hay mayor cantidad de fibrina y hay mayor cantidad de microorganismos que han sedimentado en ese lugar. ¿Sí? Es fisiopatología todo. ¿Ok? Entonces, se dice que tanto en endocarditis de válvula nativa como en endocarditis de válvula protésica, el tratamiento se considera efectiva a partir de que el hemocultivo sea negativo. A partir de ese día dices, pues, es un tratamiento efectivo. Pero si tú le haces el hemocultivo a las 48, a las 72 horas y es positivo, diríamos que es tratamiento efectivo. No. O sea, el tratamiento efectivo es a partir de que negativice el hemocultivo. Por eso es que es importante hacer hemocultivos seriados en este tipo de pacientes. Por eso es que es importante, tienen que estar en una unidad de cuidado, ¿sí? Bueno, el tratamiento, bueno, puse esto sobre todo esto es un tratamiento, es un esquema, dígame acá. Ah, no se escucha, perfecto. Creo que bajó. No, está baja la pila. ¿No hay otra o hablo más fuerte? Vamos a hablar un poco más fuerte. ¿No hay manera de decirle que lo carguen, por favor? Esto no funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Funciona o no? No sé. ¿Qué funciona? ¿Se escucha? ¿Ahí? No. Vamos a dar más fuerte, ¿ya? Se bajaba la batería. Bueno, este esquema, escuchan los que están al fondo. Si gustan pueden acercarse, hay más espacio, ¿eh? A ver, este es un esquema sobre todo el tratamiento profiláctico. ¿En quiénes creen que hay que hacer profilaxis? A ver, ya hemos visto fisiopatología. ¿Qué pacientes tienen que tener profilaxis? A ese grupo tú dices, ah no, si usted te vas a hacer ese procedimiento, tienes que tomarte tu medicamento profiláctico. ¿Doctora? Válvulas protésicas, muy bien. ¿Otro? ¿Que tienen cardiopatías? Claro, procesos dentales, pero todo el mundo hemos pasado por el odontólogo y todos hemos tomado un antibiótico profiláctico. No, no es a todos, es al grupo de riesgo, como dice la doctora. Por ejemplo, si un paciente que es portador de válvula protésica y le vas a hacer una curación dental, le das un tratamiento antibiótico.
¿Qué otro tipo de pacientes? Que tienen cardiopatías congénitas. Ese grupo de pacientes acá. Otro grupo de pacientes. Usuarios de drogas intravenosas. ¿Cómo? Usuarios de drogas intravenosas. Podría ser, pero habría que tomarlo con pinza, ¿no? No necesariamente. Generalmente los que usan drogas tienen la estructura cardíaca normal, no tienen una alteración de la estructura cardíaca. ¿Sí? Otro tipo de paciente, por ejemplo, un paciente renal que tenga un catéter de alto flujo para diálisis, ese paciente le hace su profilaxis. ¿Sí? Otro tipo de pacientes, los inmunocomprometidos. Claro, es un paciente que tiene VIH y le vas a hacer una extracción dental, por ejemplo, o viene ese tío doctor, voy a hacerme una extracción dental, y dices, bueno, hay que tomarse un tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, ese tratamiento profiláctico, justamente las guías clínicas lo recomiendan para este grupo de pacientes. ¿Ok? ¿Con qué tú lo haces? Amoxicilina o ampicilina. ¿Cuánto? 2 gramos, que puede ser por vía oral o vía intravenosa. ¿Sí? Se hacen de 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento. Y listo. Profiláctico solamente le das en ese momento. No le sigues dando. ¿Ok? Ahora, si incluso está la dosis para niños, no se preocupen, esto se los voy a pasar, se los voy a dar, incluso les voy a dar la guía donde van a tener más completo, ¿sí? No se preocupen. Y si es alérgico a las penicilinas, le puede dar clindamicina, una dosis de 600 oral intravenoso, en caso de niños de 20 miligramos por vía oral o intravenosa. ¿Sí? Esos son para pacientes desde el punto de vista de tratamiento profiláctico. Bueno, esto ya es el tratamiento, evidentemente aquí es bastante largo, vamos a tratar de mencionarlo igual, se los voy a dejar, las dosificaciones no creo que se lo acuerden si se los digo en este momento, se los voy a dar y lo van a tener, ¿sí? Bueno, básicamente para cepas de estreptococos orales o digestivos sensibles a penicilina, es importante tener en cuenta que el tratamiento estándar más o menos va a durar de 4 semanas. Y siempre en los cultivos van a ver esta cosita que está acá. ¿Sí? Son las colonias inhibitorias. ¿Sí? O sea, evidentemente, si cuando tú haces un cultivo le ponen antibióticos, ¿sí? Y lo que van a medir es qué cantidad ha crecido con tal antibiótico, qué cantidad ha crecido con tal antibiótico. Entonces, donde crezca menos, ¿ok? Evidentemente es el tratamiento más efectivo, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar las colonias inhibitorias, ¿sí? Y si las colonias inhibitorias es menores a 0.125 miligramos por litro, podemos usar para este tipo penicilina G o amoxicilina o ceftriaxona. Dosis farmacológica, un solo medicamento, ¿sí? A las dosis que están recomendadas ahí, tiene que ser por 4 semanas, ¿sí? Okay. Y también podemos usar combinaciones de tratamientos de 2 semanas, es decir, si le dabas un solo tipo de medicamento, lo dabas por 4 semanas, puedes darle combinación de medicamentos y bajar el tratamiento a 2 semanas. Que puedes usar penicilina o amoxicilina o ceftriaxona combinada ¿qué? A gentamicina, ¿sí? A las dosis también recomendadas. Estos son los niveles de evidencia, evidentemente por eso. ¿Ok? Ahora, si los pacientes son alérgicos a los beta-lactámicos, podemos usar ¿qué cosa? Vancomicina. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Si no alzan la mano, quiero decir que están entendiendo todo. ¿Sí? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido porque tenemos el siguiente tema, que es bastante prolongado también. Entonces, vamos a tener, si hay cepas relativamente sensibles a penicilina, vamos a tratar de usar tratamiento estándar de 2 semanas igual, penicilina, amoxicilina, ceftriaxona, en combinación con gentamicina, ¿no? Y igual, pacientes alérgicos a beta-lactámicos, vancomicina con gentamicina. Si son tratamiento antibiótico endocarditis infecciosa por estafilococos, ¿ok? Usamos ¿qué cosa? Si es sobre válvulas nativas,
la clorxacilina o oxacilina, o podemos tener un tratamiento alternativo con cotrimoxazol más clindamicina, ¿sí? Igual, ¿cuántas semanas? De 4 a 6 semanas, ¿ok? Ese es el estándar que le pueden dar una metida, 4, ¿ok? Si son pacientes adictos a penicilina o cefalosporin resistentes a penicilina, podemos usar la vancomicina. El tratamiento alternativo podemos tener la daptomicina o cotrimoxazol más clindamicina, ¿sí? A las dosis también que se los voy a pasar. Si son sobre válvulas protésicas, evidentemente el tiempo de tratamiento va a ser mucho más prolongado, generalmente 6 semanas como mínimo, hasta más, se puede prolongar hasta incluso 2 meses en estos pacientes, hasta 8 semanas, hasta 10 semanas puede prolongarse. Ya dijimos por qué las válvulas protésicas, evidentemente es más prolongado, ¿no? Por el grado de afectación que tiene. Podemos usar la rifampicina, gentamicina, si hay resistencia justamente o alergias a la penicilina, vamos a usar la vancomicina, con rifampicina y gentamicina, como estamos mencionando. Muy bien. Si son tratamiento antibiótico en la carditis infecciosa por enterococos, podemos usar la amoxicilina, la gentamicina, la ampicilina con ceftriaxona, vancomicina, gentamicina, ¿ok? Como tratamientos antibióticos. En caso de que haya endocarditis, hay un grupo del 30% que habíamos dicho, hay endocarditis infecciosa que traen hemocultivos negativos, ¿cierto? A veces tú no tienes un laboratorio con insumos especiales. En ese tipo de pacientes puedes usar sobre todo doxiciclina, cotrimoxazol, rifampicina, doxiciclina, se puede usar la levofloxacina, la polifenila, claritolizina, la levofloxacina, la doxiciclina, sobre todo la proferina o Wigley, ¿ok? Y son tratamientos que son de larga duración generalmente. Bueno, aquí más de tratamiento, endocarditis en válvula nativa, endocarditis tardía o válvula protésica, pueden generalmente estar mayor a 12 meses tras la cirugía y puede adquirirse en la comunidad. En ellos usamos la Genta, Banco, Genta. Es bastante parecido la forma de tratamiento en todos ellos, ¿sí? Bueno, aquí más, esto es un cuadro más o menos para preferir en qué lugar podemos tratar al paciente, ¿no? Si es un paciente que está en fase crítica, generalmente eso es entre las 2 primeras semanas, hay que tener en cuenta que las complicaciones van a ocurrir justamente en esta fase. El tratamiento de hospitalización es importante. El tratamiento tiene que ser por vía parenteral, ¿ok? Después de las 2 semanas tenemos una fase de continuación. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tiene mejor pronóstico, incluso este paciente puede ser tratado ambulatoriamente, pero si eso no sucede, hay que seguir tratándolo en intrahospitalario, ¿sí? Y evidentemente, posterior a eso hay que tratar de asesorar al paciente sobre los cuidados que hay que tener, sobre los riesgos que podría tener, y podemos seguir el tratamiento ambulatorio, ¿no? Para no prolongar mucho la estancia hospitalaria. Bueno, si todo esto no mejora, si haciendo el tratamiento antibiótico no mejora y hay un trastorno valvular, hay un compromiso hemodinámico, habíamos dicho al inicio, la siguiente fase es la cirugía. Hay que cambiar esa válvula, ¿sí? La regla general en cirugía, si encuentras pus, ¿qué haces? Drenas. Aquí es parecido. Hay que sacar esa lesión. El tratamiento es quirúrgico y tiene una indicación bastante alta, ¿sí? Tiene una indicación incluso 1B, si hay compromiso hemodinámico. ¿Okay? O es una infección que no se puede controlar, o sea, evidentemente tú has dado los antibióticos de última generación, el paciente no mejora, el patrón no sigue mal, los pacientes también hay que operar, ¿sí? Hay una indicación que hay que operar. Bueno, esto es más de lo mismo. Bueno, esto es de manera general la parte de endocarditis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La parte de tratamiento evidentemente es largo, no me quise detener porque igual se los voy a entregar eso en el PowerPoint, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? Continuamos con lo siguiente. ¿Sí?